Ahora sí, vamos a un diálogo con Darío Pignotti desde Brasil. Muy buenas noches, querido amigo, ¿escuchás bien? Buenas y desaminadas noches, Carloncho, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Darío. Estamos en épocas difíciles. En Brasil el fútbol ha sido y es casi una religión. Sin embargo, ¿cuál es la situación ahora y cómo Lula, a quien no dejan recibir a nadie y está en condiciones que ni siquiera comparte patios ni espacios comunes con otros detenidos, se las ha ingeniado para estar más presente que nunca? ¿Te referís a Lula? Exacto. Sí, eso. Ah, bien. Digamos, una de las noticias de estos días, porque no puede colocarse como la información más importante, pero tal vez la más reveladora de los tiempos que corren en este país de democracia pretérita, es que el expresidente Lula, como vos y tus oyentes saben, preso sin motivo y condenado en una causa en la que pruebas no aportaron a 12 años de prisión, se las ingenia para sortear esa condición de exiliado político en su país y tener presencias públicas en toda vez que se le presente. La última fue ayer, cuando inició su trabajo como columnista deportivo, sí, como columnista deportivo. Sabrás que Lula es un conocedor muy avesado, además de hincha fanático de fútbol, y desde la cárcel, desde la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde está confinado, porque tal vez esa sea la palabra más apropiada para definir su situación, Lula envía columnas deportivas sobre lo que ocurre con el Mundial de Fútbol, con el Mundial de Rusia, y así fue que ayer, en el primero de los programas en cuestión, un programa que se transmite por la televisión de los sindicatos de San Pablo, para ser más precisos, por la televisión de los trabajadores, TVT, Lula hizo una, te diría, muy profesional caracterización del juego del domingo pasado, del frustrante juego del domingo pasado, digamos, por otra parte, en el que Brasil apenas empató 1-1 con Suiza en la primera ronda del grupo E de la Copa del Mundo, y en la que además Lula hizo críticas nada sutiles al astro Neymar, elogios al astro portugués Cristiano Ronaldo, y aquí está lo que cuenta, buscó esa endija del debate periodístico y deportivo para precisamente continuar en campaña hacia las elecciones del 7 de octubre. Eso en realidad es lo que cuenta y eso es lo que trae. Ahora, Darío, una pregunta te hago. Al salir por televisión y radio, eso llega a muchos países que están viendo el Mundial y que les interesa el comentario del partido de Lula. Sí, que pongamos las cosas también en su altura y su peso. Es una televisión independiente, no es un canal de televisión que penetre en los circuitos comerciales masivos, pero por tratarse de Lula, sus comentarios sí tienen repercusión mediática en otros países y en otros medios brasileños. Es decir, la audiencia en sí de la televisión de los trabajadores es modesta. Por supuesto que no es una televisión que se le planta en rating a la oligopólica cadena Globo. Más, por tratarse de Lula, hoy hasta la propia Globo tuvo que hacerse eco de sus comentarios. Y junto con estos, del segundo spot publicitario, su campaña electoral en las sombras digo porque está encerrado, en el que precisamente hizo un juego de palabras y un juego y una gambeta política, para usar un término al uso, porque este segundo spot publicitario hacia las elecciones del 7 de octubre dice: por el hexacampeonato de Brasil, como sabés, Brasil tiene 5 coronas del mundo, aspira en Rusia a obtener la sexta, y por el tri de Lula, porque Lula ya fue 2 veces presidente. Decime, Darío, y corregime si me equivoco, en Brasil el fútbol es casi una religión, y sin embargo, sumado a que en el momento que se formaban las concentraciones contra Dilma se utilizó la camiseta de Brasil, mucha gente asocia esa camiseta ahora con el golpismo
y hay un 50% más o menos que no le interesa este mundial. Sí, son datos estadísticos, y por lo demás de una encuesta realizada por uno de los diarios que, como todos los diarios comerciales, apoyó el golpe, el diario Folia. La estadística, la encuesta la realizó Datafolia, que es la agencia cautiva de ese diario. Y para ser más precisos, en rigor, el 53, es decir, uno y un poquito más de cada dos brasileños dijo que no le importaba un ápice la Copa del Mundo, tratándose de los brasileños, de una sociedad, de un país en lo que el fútbol es, como vos decías, una pasión, casi una dolencia de masas. Y esto tiene varias explicaciones. Claro que no vamos a hacer aquí un tratado de sociología para explicar por qué los brasileños están indiferentes a la Copa del Mundo, no porque hayan dejado de ser fanáticos del fútbol. El propio Lula, víctima si las hay del golpe, está viendo los partidos. Ocurre que, por un lado, en el brasileño medio, y entre ellos muchos de los que acompañaron el golpe que derrocó Dilma Rousseff, comprendieron que su obra fue un fiasco, es decir, haber derrocado a una presidenta a la que hasta hoy ni la propia dicta blanda de Temer le encontró un caso de corrupción para poner en su lugar a lo que es, palabras más, palabras menos, una organización mafiosa en el Palacio del Planalto, la dirigida por Temer, hizo que muchos de aquellos que pasivamente aceptaron la caída de Dilma hoy estén decepcionados. Y otros que fueron más activos y que salieron a la calle a pedir por el fin del gobierno del PT, al que denunciaban por corrupto, y en algunos casos hasta lo equiparaban con la dictadura de Corea del Norte. Y esto te lo digo porque lo he escuchado en más de uno de los manifestantes en esos días. Ahora comprendieron lo que hicieron. Y como esas manifestaciones, lo que distinguía a unos y otros eran sus camisetas, y a los golpistas amarillas, las camisetas de la selección brasileña no es que se hayan desteñido, también hay que decirlo, en una adhesión en bloque al golpe, pero por cierto, las camisetas amarillas terminaron por tener esa connotación cromática. Para decirlo, para poner en otras palabras, aquellos que se ponen la camiseta amarilla en estos días huelen a golpistas. Claro que si con el correr de las fechas Brasil pasa a los octavos de final, a los cuartos, a la semifinal y es el campeón, todo lo que te dije ahora va a ser letra de papel mojado, porque habrá masas celebrando el hexacampeonato. Pero a esta hora eso es lo que ocurre. Ahora, vos fíjate qué curioso, porque te diría que hasta psicológicamente, si alguien comete o cometió un grave error y tiene una posibilidad de idiotizarse y olvidarse de eso, como es un mundial de fútbol, la utiliza rápidamente y bueno, y me olvido de todas las macanas que hice. Pero es muy llamativo. Cierto. No sé lo que pensaría Freud y Lacan si estuvieran en Río de Janeiro. Como no sé nada de psicoanálisis, lo único que me animo a decirte es que en el barrio donde vivo, hace 4 años, en 2014, no se podía a esta hora, es decir, 2 o 3 días después del primer partido de la selección brasileña, andar por las calles porque los bares, las esquinas, era todo verde amarillo, y porque inclusive la venta de souvenirs, de camisetas, de bocinas, eran un gran negocio. Claro que no vas a poder oírlo ahora, pero se percibe en el lugar donde estoy ahora, en el mismo, de hace 4 años, hay un silencio de cementerio, y aquellos que salieron a vender camisetas y bocinas las tienen casi en el mismo stock, porque no se venden. Decime, Darío... termina. Cierro diciéndote eso, es decir, todo esto es apenas una descripción de esta hora. Te repito, si llega Brasil a la final, algo que parece a esta hora bastante difícil, porque el público lo debe saber, hoy se lesionó Neymar, pero si llegara a la final y ganara el Hexa, todo esto que dije, olvídalo. Se lesionó pero no se despeinó, eso es bueno para él. Decime, Darío, ¿cómo está la situación judicial de Lula? Porque hay un recurso ante la Corte que, de tener un fallo favorable, lo habilitaría, uno lo haría salir y continuaría la campaña afuera. Exactamente. El martes que viene va a ser un día de esos en los que trabajan 26 horas, porque precisamente va a ser la fecha, hoy fue confirmada, en la que una sala del Supremo Tribunal Federal va a analizar esa cautelar presentada por los brillantes abogados de Lula, en la que, como no soy abogado, pero bueno, vos me ayudarás,
planteando que la pena de Lula no sea tomada en cuestión ahora, sino que hasta tanto no haya una condena definitiva en cuarta instancia, el proceso lo pueda vivir Lula, lo pueda atravesar en libertad. Es que eso se relaciona con la propia constitución brasileña, que como requisito plantea una condena firme, y todavía no está firme. Decime, Darío, Exacto. ¿estás por venir a la Argentina? Es algo que está en carpeta, pero depende mucho de los vaivenes de las crisis brasileñas. Si no fuera que Brasil vive de crisis en crisis, tendría que haber ido hace una semana, pero como observarás, a esta hora, no sé si en este momento todavía, pero hasta hace una hora estaba siendo procesada, estaba ocurriendo la audiencia de la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, también acusada con argumentos ridículos, y bueno, estuvimos trabajando hasta hace... Ahora, paralelamente, con argumentos serios, el segundo de Temer ya fue detenido, y Temer, si sale y no hay un golpe y hay un cambio de gobierno, cuando deje de ser presidente le espera el mismo destino. En otras palabras, el día que vuelva a haber democracia, Temer no dura una hora en libertad. ¿Y eso no asusta pensando que él mismo va a intentar generar las condiciones de un golpe? Él por supuesto que piensa solamente en eso, es decir, lo único que tiene en la cabeza Temer, que nunca fue un estadista, pero que desde hace 2 años es jefe de Estado, es cómo salvarse de la guillotina. Como sabés, Caroncho, en estos procesos muy aluvionales, en estos procesos de desestructuración democrática, golpes, al fin, hay muchos de sus promotores que terminan siendo arrastrados por la marea. El principal lugarteniente de Temer en el golpe, el exonerado Cuña, está preso, es decir, el número 2 del golpe está preso, y Temer cada vez que ve detrás de las rejas a su cómplice Cuña, que además es uno de los hombres que interpósitas personas siguen gobernando, porque uno de los principales ministros de Temer es de Cuña, está viendo su futuro, es decir, Temer sabe que la probabilidad de que vaya preso es altísima, no porque Brasil haya de retornar a la democracia en breve, sino porque los propios centuriones de este régimen, que no es una democracia, tengámoslo por cierto, tampoco es una dictadura, se comen entre sí. Y como Temer no fue lo suficientemente eficaz como para gestionar ese régimen en el que vivimos, también habrá de caer, porque, por lo demás, las evidencias, Roncho, en su contra son abrumadoras. De corrupción me refiero. Sí, ahora, ante un panorama tan incierto, y habiendo tenido la experiencia de 2 gobiernos ya, de Lula más en la etapa de Dilma, los propios sectores, aún de derecha, ¿no ven más favorable un gobierno que se pueda saber qué viene, qué se espera, qué puede llegar a hacer, antes que un caos del cual nunca se sabe qué puede resultar? Eso ocurriría en la pretérita democracia. El orden tan anormal es una situación institucional tan degenerada que esto que vos estás planteando sería propio de algún conservador racional y mínimamente republicano. Ya no los hay. Y los que hay acabaron enlodados en esta dinámica que es vertiginosa. Alguna vez lo hemos dicho con vos en otro programa. Desde el punto de vista nuestro, este fue un golpe híbrido. No viene el caso de hacer toda el pormenor de esa definición, pero como híbrido fue mutando. En su hora el golpe fue un golpe judicial mediático. Hoy es antes que nada un golpe militar, porque el factor de poder que dirime las disputas, inclusive entre los grupos, entre las facciones del golpe, son las Fuerzas Armadas. Por tal, la lógica que hay hoy en Brasil se parece en nada a una democracia, y te diría más, poco a poco ni siquiera guardan las apariencias. Hoy el hombre más fuerte en Brasil probablemente sea el comandante en jefe del ejército, el general Vilas Boas. Es él el que dirime en última instancia los pleitos de Estado. Es él quien en última instancia le avisa a Temer hacia qué lado tiene que doblar en cada esquina. Ese es el orden político hoy en Brasil. Por tanto, esa lógica que vos planteás
lógicas, es la misma lógica que formula Lula, cuando él dice, yo nunca fui revolucionario y menos lo soy ahora en la cárcel. Yo soy el gran conciliador que si volviera al poder llevaría al país al retorno, lo encarrilaría. Pero lo que plantea Lula es descabellado en la lógica de un régimen que, repito, que hoy tiene como última razón de Estado al jefe del ejército. Decime, Darío, por último, para dejarte allá más tarde, para dejarte de gozar de tu familia, vos comentaste en el último programa que habías recibido mensajes, amenazas desde el Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo está el tema? Lo que recibimos no fue una amenaza en el sentido estricto, sí fue una intimidación. Y nosotros antes tratábamos ese tema con mucho más sigilo, con mucha más omisión. No fue la primera esta, hubo otras, la verdad, que recibimos en nuestra mesa de trabajo. Solo que estas han tenido un tono mucho más ofensivo e intimidatorio. Aclaremos que el gobierno, cuando hace mediante una carta dirigida, la amenaza es velada. Obviamente no va a firmar, atorrante, te voy a matar. Pero lo que te sugiere en esa nota es la amenaza precisamente. Inclusive alguna vez te la voy a hacer llegar porque vos como abogado vas a entender bien de qué se trata. Pero sí, he hablado inclusive con algún colega tuyo acá en Brasil que me recomendó lo que estamos haciendo, es decir, en tanta ocasión tengamos hacer saber públicamente que el gobierno no está cómodo con el trabajo, no solamente mío, sino también de otros corresponsales, obviamente, y que las intimidaciones entran por allí, nadie sabe por dónde terminan, y tampoco estamos hablando en ningún caso de una hipótesis de violencia física, no, pero cada 2 años nosotros tenemos que renovar nuestras visas aquí, y eso es un trámite que puede ser más lento o más rápido, que puede ser más amable o menos, y que puede terminar bien o mal. En todo caso, lo peor que nos podría pasar es que no nos renueven la visa. Ahora, eso también da una señal de la importancia que le asigna el gobierno a la prensa internacional. Muchísima, Carloncho, porque uno de los pulmotores que hace que este régimen sobreviva, el primero es que el disgusto con el gobierno no se traduce en movilizaciones populares masivas. Esa es la razón primera. Entre las otras está que el mercado de desinformación, esto es, las grandes cadenas privadas de noticias, construyen un biombo abrumador que impide discernir al público de qué se trata. Pero ese biombo se derrite en la prensa internacional, y en esto hay que decirlo también, no solo en la prensa progresista o crítica, muchos medios conservadores están comenzando a caer en la cuenta de que esto es algo realmente disparatado si se lo llama democracia. Es que para un inversionista extranjero, un lugar que puede ir para cualquier lado y es una bomba de tiempo, no le da la tranquilidad para ir a explotarlo. Así es. Esto quiere decir que no es solo aquello, no se trata apenas de aquellos medios de tradición más crítica o de una perspectiva más contrainformativa. Muchos medios importantes, te cito dos, porque no son todos tampoco. Le Monde Diplomatique, que es un medio de centro izquierda, no más que eso, francés, y el New York Times, que jamás fue un medio de izquierda, a lo sumo será un medio liberal, caracterizan no como una dictadura, porque tampoco lo es, pero sí como un régimen muy anómalo al brasileño. Y esto, para volver al inicio de tu pregunta, es lo que hace que la oficina de prensa de este régimen esté más atenta en ver lo que se dice del gobierno dentro y afuera, que engendrar hechos que justifiquen que esto sea llamado democracia. Una última pregunta, Darío. ¿Temer hace conferencias de prensa con los medios extranjeros también? ¿Abiertos a preguntas? No los hace, y cuando los hace con aquellos medios que son de su agrado. La que hizo hace algún tiempo, hace no más de 3 semanas, fue precisamente con los medios financieros internacionales, Financial Times y Wall Street Journal, y también el New York Times. Y allí, creo que fue el periodista del New York Times, le hizo preguntas acerca de su futuro político y de si temía caer, si temía ser víctima de un golpe dentro del golpe. Claro que el corresponsal del New York Times no usó estas palabras, pero en
Acá está la nata, si quiere Temer que puede ir a entrevistarlo, que quedó muy contento con su entrevista con Macri. Sí, sí, digamos, eso es lo que busca Temer, oficialistas seriales como la nata, eso le vendría muy bien. Darío, como siempre es un gusto muy grande dialogar con vos y quedate en línea que quiero hablar unas cosas con vos. Bueno, un abrazo grande, Cabrocho, y un beso inmenso a tu mamá. Hasta pronto. Muchísimas gracias, siempre se lo doy y siempre me dice que te retribuya. Esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche.